Muy buen día para todos. Sean bienvenidos nuevamente a una clase más del curso Ciencia Política. Siempre identificando nuestro curso con el código FG 368. El día de hoy pues estaremos tocando los temas referentes a la semana número 4 dentro del programa del curso. El tema a tratar el día de hoy será las ideologías políticas. Me presento ante ustedes nuevamente. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder compartir el contenido referente a esta semana número 4. Poco a poco veo que se están uniendo algunos de los compañeros a nuestra clase y como es de costumbre, pues siempre hacemos nosotros un breve resumen del tema anterior para poder llevar una secuencia de los temas y tener una mejor comprensión. Entonces, tenemos en pantalla en este momento las diapositivas referentes a esta semana número 4, que ya indicamos cuál es el tema que vamos a tratar, pero momentáneamente vamos a hacer un cambio de presentación a las diapositivas de la semana número 3 para poder realizar ese resumen y asimismo pues poder recordar los temas de la semana pasada. Bueno, vamos a dejar de presentar por un breve momento. Muy bien, ya tenemos entonces en pantalla las diapositivas de la semana número 3. Repito, para los que se están uniendo, es por el objeto de poder realizar una breve recopilación de los temas de la semana anterior. Bueno, en este caso, pues los temas tratados fueron lo referente a la teoría de los sistemas dentro de la ciencia política. Muy bien. Entonces vamos a recordar un poco acerca de dicho tema, recordando pues cada una de estas diapositivas en cuanto a qué era lo que trataba este tema. Muy bien. Como siempre hemos manejado nosotros en las clases anteriores, pues se ha manejado de una forma de poder acudir de lo general a lo específico. Entonces, cuando nosotros hablábamos directamente de lo referente a los sistemas políticos, primero teníamos que acudir a entender qué es un sistema, cómo funciona un sistema y poco a poco cómo irlo comparando y concatenando con lo que es la política. Muy bien. Entonces recordemos lo que es sistema. Indicábamos nosotros dentro de la definición que es aquel conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una actividad para alcanzar un objeto. Asimismo, también lo indicábamos como aquel conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Es por ello que nosotros, para poder comprenderlo de mejor forma, pues teníamos una gráfica dentro de esta diapositiva, la cual pues nos mostraba tres engranajes. Tres engranajes en su momento que tenían como función precisamente el poder realizar toda una función en su conjunto y en su plena interrelación. Indicábamos que nosotros, para poder comprenderlo y poder imaginar cómo funciona un sistema, nos imaginábamos lo que es un reloj. Un reloj que en su conjunto pues está lleno de diferentes piezas, engranajes, que a la hora de interrelacionarse entre sí van a tener una función que es el dar la hora. Entonces nosotros, al hablar precisamente de sistema, podemos indicar precisamente de que aparte de engranajes lo podemos sustituir con cualquier otra forma en su momento para poder nosotros explicar que ese conjunto va a tener en sí, a la hora de interrelacionarse, un fin común. Cuando nosotros hablamos entonces de sistema, como repito, lo más fácil es poder identificar un reloj, pero el sistema nosotros lo podemos aplicar para diversos temas. Un sistema nosotros lo podemos ejemplificar desde nuestra educación primaria, en la cual nosotros veíamos el funcionamiento del cuerpo humano, en el cual pues nosotros teníamos a bien el poder aprender una serie de sistemas que nosotros tenemos dentro de nuestro mismo organismo.
como lo es el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, etcétera. Vemos cómo esos sistemas precisamente iban a tener a bien en su momento un fin. Y el fin de estos sistemas precisamente, dependiendo del que era, pues iba a tener a bien el poder tener un buen funcionamiento de nuestro organismo. Así como, por ejemplo, el sistema respiratorio, pues nos iba a servir a nosotros para poder hacer llegar el oxígeno a todos nuestros órganos y poder tener un buen funcionamiento del mismo. Vemos entonces cómo el sistema nosotros lo podemos aplicar tanto como ejemplo en un reloj, en nuestro mismo cuerpo humano, lo podemos ver enfocado nosotros en cualquier otra ciencia. Precisamente no va a ser de menos el hecho de que nosotros también vamos a ver inmerso todo lo referente a un sistema, pero dentro de la ciencia política. Muy bien, entonces ya comprendimos de mejor forma, ya ejemplificamos lo referente a lo que es el sistema en general, pero cuando nosotros ya venimos y entramos poco a poco a lo que es la ciencia política, entonces nosotros vamos a poder determinar, previo a ello, ciertas características de estos sistemas para saber cómo van a funcionar. Siempre continuamos con lo que en sí son los engranajes para poder nosotros tener bien presente cómo funciona un sistema. Muy bien, dentro de sus características tenemos que es un todo organizado y complejo, puesto que nosotros ya no vemos una sola pieza, sino vemos un todo. Y este todo tiene que estar, como lo indica la diapositiva, de una forma organizada, puesto que si una pieza no concuerda con la otra, automáticamente no va a funcionar nuestro sistema. Indicamos también de que es un conjunto o una combinación de cosas o partes que forman un todo. Vemos entonces cómo esa combinación, ese conjunto, siempre va a formar un todo. Entonces nosotros ya no nos referimos realmente a lo que es en sí un engranaje, dos engranajes o un grupo de engranajes, si nosotros venimos y lo explicamos como un reloj. ¿Por qué? Porque es un todo. Y asimismo, la última característica nos indica de que es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interrelación. Entonces, este conjunto de objetos siempre, para poder tener un fin, va a tener una forma de interrelación. Si vemos nosotros estas tres características, entonces de alguna manera nos van a dar en sí lo que es el funcionamiento de un sistema, que es un conjunto de elementos, como indica acá, que van a funcionar en una forma de interrelación. Muy bien, entonces, ahora sí, ya venimos poco a poco y lo introducimos dentro de lo que es la ciencia política. Recordemos nosotros que la ciencia política es una ciencia eminentemente social, por lo cual nosotros vamos a tener siempre presente al ser humano en cuanto a su comportamiento dentro de la sociedad. Vemos entonces cómo la ciencia política, a la hora de nosotros hablar de un sistema, ya no vamos a tener únicamente entonces lo referente a engranajes, ya no vamos a mencionar nosotros partes del cuerpo, sino vamos a mencionar nosotros a un grupo de personas. ¿Esto por qué? Porque recordemos siempre que la ciencia política va a tener como fin, precisamente, esa lucha de poderes, en su momento de grupos políticos, de personas, por el poder dentro del Estado. Entonces, al hablar del Estado, precisamente dentro de ello vamos a encontrar nosotros siempre personas. A la hora de que nosotros esquematizamos o vemos realmente cuáles van a ser los elementos de nuestro sistema político, vamos a tener a un grupo de personas. Lo tenemos entonces acá, precisamente un grupo de personas alrededor del mundo o bien en su momento alrededor de lo que es un Estado. Muy bien. Entonces nos indica esta diapositiva que la teoría de los sistemas o teorías sistémicas, como también se le conoce con dicho nombre, son interrelaciones que operan mediante flujos de entradas y salidas a través de un cambio dinámico que se retroalimenta. Muy bien, esta definición entonces todavía, si bien es cierto, es la que va a definir lo que es un sistema dentro de la ciencia política o un sistema en su momento, como lo indica acá,
realmente se va a percibir o caracterizar precisamente mediante flujos de entradas y salidas. Y esto a través de un cambio dinámico que se retroalimenta. Pero si bien es cierto, a la hora de escuchar nosotros lo referente a entradas y salidas, un cambio dinámico y que se retroalimenta, nos deja poco todavía de cómo poder comprender dicha definición. Puesto que nosotros, para poder comprender algo, necesitamos precisamente primero saber a qué se refieren las entradas, a qué se refieren las salidas, precisamente, y cómo es que interactúan las personas dentro de este sistema y cuál va a ser el fin de este sistema. Entonces, continuamos nosotros. Para ello, acá tenemos un personaje importante dentro de lo que son los sistemas dentro de la ciencia política, puesto que este personaje precisamente elabora modelos abstractos de cómo funciona precisamente los sistemas dentro de la ciencia política. Este personaje es David Eaton, que es un politólogo canadiense que quería convertir la política en una ciencia, elaborando modelos abstractos que describen las regularidades de los patrones y procesos en la vida política en general a través de la teoría de los sistemas, creando un enfoque de estudio de política como ente biopolítico. Muy bien. Entonces, él, a través precisamente de su dedicación hacia lo que son los sistemas dentro de la ciencia política, precisamente nos indica que él es precisamente el creador de dichos sistemas. Muy bien. Siempre hablando precisamente de lo que son los sistemas dentro de la ciencia política, vamos a ver acá un esquema de lo que es en sí un sistema político. Muy bien. Acá entonces la definición que anteriormente pudimos indicar, pues acá también ya se nos ve reflejado, pero de una forma en un esquema. Puesto que vemos acá las demandas o bien las entradas y salidas, solo que acá nos lo indica en el idioma inglés como inputs y outputs, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener precisamente este esquema de cómo es que funciona. Muy bien. Primero entonces tenemos que identificar nosotros a qué nos referimos con este sistema. Muy bien. Vamos entonces a poder identificar primero a qué nos referimos cuando hablamos nosotros de entradas y a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de salidas para poder nosotros comprender de mejor forma este esquema. Asimismo, plantear los ejemplos para una mejor comprensión. Muy bien. Entonces, ¿qué es un input o entrada? Nos indica la diapositiva de que son exigencias, demandas formuladas por individuos o filtradas y coordinadas para grupos. Son elaboradas por partidos, grupos de interés, órganos de información, etcétera. Muy bien. Entonces, ya dentro de esta definición que nosotros encontramos acerca de lo que son los inputs, vamos a ver entonces que nos indica de que precisamente siempre estamos hablando nosotros acerca de personas que se van a ver precisamente involucradas dentro del funcionamiento de un Estado, puesto que nos indica de que son exigencias. ¿Pero exigencias de quién? Recordemos nosotros que platicábamos acerca de los elementos del Estado, que teníamos el ordenamiento jurídico, la población, la delimitación geográfica y la soberanía. Entonces, cuando nosotros hablamos de exigencias, esas exigencias precisamente son de la población, de las personas precisamente que pertenecen a este Estado. Estas personas entonces van a tener exigencias, demandas, y que las van a formular de forma individual o bien las van a filtrar por medio de grupos. ¿Qué grupos? Podemos decir nosotros algún tipo de asociación civil, algún tipo de partido político en su momento. Y bien, ahora, ¿a qué van precisamente enfocadas esas exigencias? Nos dice que precisamente esas exigencias van a ser indicadas o en su momento dirigidas al Estado, puesto que la población siempre va a tener exigencias derivado de ciertas necesidades. Recordemos que el Estado, dentro de la Constitución Política de la República, en el ejemplo de Guatemala, precisamente su fin en su momento o el objeto del Estado es el brindar
el bien común a su población. O sea, garantizar las necesidades básicas a su población. Es por eso que la población entonces es quien genera esas exigencias y demandas a través de lo que son las entradas. Muy bien. Ahora los outputs o salidas, ¿a qué se refieren? Nos indican de que son decisiones o acciones políticas. Los primeros se imponen con fuerza de derecho. Los segundos no tienen ese carácter obligatorio, pero afectan, sin embargo, de manera sensible a los sujetos concernidos. Muy bien. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo precisamente con estas salidas? Nos indica entonces que son decisiones y acciones políticas. Muy bien. ¿Quién genera esas decisiones? ¿Quién genera esas acciones políticas? Muy bien. Las crea en su momento el Estado. Nos indica acá, los primeros se imponen con fuerza de derecho, los segundos no tienen ese carácter obligatorio, pero afectan, sin embargo, de manera sensible a los sujetos concernidos. Muy bien, entonces, como repito, las salidas precisamente van a ser el producto de esas exigencias y demandas que nosotros vimos en las entradas. Entonces, si hay una exigencia, si hay una demanda, por lo regular tiene que haber entonces una salida o acción pública o acción política. Muy bien. Regresemos entonces a nuestro esquema y ya recordemos algunos de los ejemplos que habíamos indicado nosotros en la clase anterior. Recordemos entonces que en este esquema nosotros tenemos por un lado las entradas o inputs que se van a ver por medio de las demandas y apoyos. En medio donde indicamos nosotros el sistema político, precisamente ahí estamos hablando nosotros de que se encuentra en medio lo que es el Estado. Muy bien, y en los outputs o decisiones o políticas, vemos precisamente cómo son esas salidas, esas decisiones del Estado que vienen a raíz precisamente de esas demandas. Muy bien, y cuando se llega precisamente a dar una decisión política, automáticamente esto se retroalimenta, puesto que volvemos de nuevo otra vez con las exigencias o demandas de lo que es en sí el pueblo, la población de un estado. Y automáticamente se va a mantener precisamente este sistema continuamente. Muy bien. ¿Cuál es el fin entonces de este sistema político? El fin del sistema político precisamente es mantener un Estado organizado, equilibrado, con todas las necesidades básicas en su momento hacia la población, para que dentro de ese Estado precisamente todo sea en armonía entre el Estado y lo que es la población. Vemos acá cómo tenemos el medio ambiente, tenemos ahí abajo, que precisamente es un ejemplo que nosotros podemos mencionar acá. Muy bien, ¿qué demandas o exigencias podemos hablar nosotros que existan dentro de la población acerca del medio ambiente? Hablábamos nosotros respecto de las políticas o las decisiones que puede tomar en su momento el Estado a raíz del problema de la constante contaminación dentro de nuestro Estado. Muy bien, el manejo inadecuado precisamente de lo que son los desechos en su momento sólidos, la basura residencial, en su momento de que únicamente pues se trata de reunirla en un vertedero, en la cual poco a poco pues no se le da una solución de fondo. Muchas veces incluso estos vertederos tienen como consecuencia de que la contaminación pues se va hacia la tierra y muchas veces pues se va a contaminar mantos acuíferos, en su momento contaminando agua que puede ser potable para las mismas personas. Entonces, vemos cómo puede ser una de ellas ese buen manejo. Muy bien, se da la solicitud, la exigencia, la demanda hacia el Estado y el Estado tiene que tomar una decisión. Muy bien, ¿cuál es su decisión o en su momento resolución en cuanto a este problema? Puede ser que vaya a crear ciertas normas, reglamentos o en su momento poder invertir en infraestructura acerca precisamente
de lo que es en sí el tratamiento de esos desechos sólidos. Ven en su momento la posibilidad de realizar un reciclaje, planta de tratamiento de aguas residuales, etcétera. Entonces, ya cumplida en su momento esta demanda, automáticamente el sistema regresa otra vez. ¿Por qué? Porque la población siempre va a tener demandas, siempre va a tener exigencias, siempre va a tener necesidades. Y el Estado siempre va a tener que resolver dichas necesidades. Ahora bien, cabe resaltar de que este sistema acá nos va a funcionar muy bien si se lleva a cabo de esta forma. Pero puede ser que el sistema pueda colapsar si son demasiadas las demandas y nulas o pocas las decisiones políticas. Entonces, vemos cómo puede haber en su momento ciertos estados en los cuales hay demasiadas exigencias por la población, pero el Estado no les da solución. Aquí vemos entonces precisamente donde este sistema político puede colapsar. Otro ejemplo sería precisamente lo referente al hecho de que de toda demanda, de toda exigencia, muy posiblemente no sea de realmente gran necesidad o interés. Y puede hacer entonces de que el Estado venga y realice un filtro precisamente para poder atender entonces aquellas demandas, aquellas exigencias, pero que realmente tienen una trascendencia. Entonces, así es como funciona el esquema del sistema político. Entonces, ya sabemos, nosotros aquí podemos poner la cantidad de ejemplos que ustedes tengan idea, puesto que pueden haber demasiadas necesidades de parte del pueblo y el Estado precisamente debe generar esas decisiones o políticas. Y esto se retroalimenta una y otra vez. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro esquema, ya lo comprendimos, sabemos que son entradas, que son salidas, quién resuelve en su momento y ya tenemos una definición de cada uno de ellos. Con esto nosotros culminamos este recordatorio de los temas de la semana anterior, en su momento de la tercera semana, y ahora sí nosotros ya podemos dedicarnos, ya teniendo la idea, a los temas dentro de esta semana número 4. Muy bien, entonces vamos a dejar de presentar nuevamente, breve momento, para poder hacer el cambio hacia las diapositivas de la cuarta semana. Muy bien, entonces ya tenemos acá las diapositivas nuevamente de esta semana número 4. Entonces, vamos a recordar precisamente el tema que dijimos que íbamos a tratar. Y el tema era ideologías políticas. Muy bien. Entonces, vamos a explicar a qué se refieren precisamente las ideologías políticas. Pero recordemos nosotros de que siempre hemos tenido a bien el poder explicar de lo general a lo específico y no va a ser el cambio dentro de esta. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Que ustedes como alumnos dominen el tema relativo a las ideologías políticas, la definición de ideología, el fin de las ideologías e ideologías y valores. Muy bien, ya teniendo en cuenta cuál es nuestro objetivo para esta clase, vamos a comenzar de lleno con lo que es ideología. Muy bien, para comenzar a hablar de lo que es ideología, nosotros tenemos a bien acá una imagen que nos va a ayudar a comprender de mejor forma este tema. Tenemos acá entonces un cerebro en su momento que va a tener dos rostros en su momento y vamos a poder saber por qué es de esta forma y a qué se refiere. Muy bien. La ideología nos indica de que es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva, ya sea sobre la sociedad, la economía, lo científico-tecnológico, lo político, lo cultural, lo moral,
lo religioso y lo medioambiental, etcétera. Muy bien, así nosotros definimos la ideología. Pero de ideología considero yo de que nosotros manejamos dentro de nuestro conocimiento general qué es lo que es ideología. Y estoy seguro de que todos hemos escuchado y todos tenemos una idea de lo que es ideología. Muy bien, ideología, como lo dice acá, es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas. Muy bien. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a tener una forma de poder analizar, de poder en su momento tener cierta postura como personas sobre determinados temas. Recordemos nosotros de que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de tener raciocinio, de poder nosotros pensar, de poder tomar ciertas ideas, a diferencia de los animales que actúan por instinto. Nosotros podemos pensar, podemos utilizar precisamente nuestro cerebro para poder tomar la decisión que a nosotros mejor nos parezca. Entonces, ese conjunto de emociones, de ideas, de creencias, se van a reflejar de forma colectiva, o sea, de una forma de grupo de personas. Nos dice que estas ideas nosotros las vamos a compartir porque van a ser compatibles con otras personas. Se van a ver reflejadas precisamente en temas como es la sociedad, la economía, lo científico-tecnológico, lo político que nos interesa a nosotros acá, lo cultural, lo moral, lo religioso, etcétera. Entonces, vemos cómo la ideología entonces es la forma de pensar sobre determinados temas. Muy bien. Yo pienso, yo analizo, puedo poner como ejemplo en su momento, bueno, ¿qué pienso yo actualmente de lo que está sucediendo dentro de los diferentes conflictos a nivel internacional entre Rusia y Ucrania? Les pongo yo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, vengo yo y yo puedo tener una idea de lo que está pasando allí. Y yo puedo decir, es un ejemplo hipotético, no es en su momento lo que yo realmente pienso, pero puedo venir yo o cualquier otra persona a indicar, bueno, definitivamente yo no comparto lo que está sucediendo ahí, pero definitivamente la razón la tiene Rusia. Vengo yo y pienso de esa forma. Y yo puedo pensar lo que yo quiera, porque realmente nosotros tenemos libertad de poder pensar y expresar lo que nosotros queramos. Muy bien. Puede ser de que yo tenga esta idea y puede ser de que mi idea, en su momento mi ideología, mi creencia, pues sea compartida con otras personas. Puede ser de que hay otras personas que también piensan lo mismo. Entonces vemos aquí cómo compartimos nosotros esas creencias, emociones e ideas. Pero sabemos nosotros de que como seres humanos no somos iguales y no pensamos igual. Entonces va a haber otras personas que van a decir lo contrario. De que van a decir, no, definitivamente yo estoy igual en su momento en contra de lo que está sucediendo y definitivamente la razón la tiene Ucrania. Entonces es otra forma de pensar, es otro análisis y que también se va a compartir entre personas. Podemos hablar nosotros de una infinidad de temas. Podemos hablar nosotros dentro de la cultura, que alguna persona pues va a compartir el hecho de poder venir y decir, sí, estamos llenos de tradiciones y tenemos que proteger esto. Otras personas que digan, no, definitivamente nosotros tenemos identidades de otros estados, en su momento no comparto que tengamos una cultura propia, etcétera. Temas van a haber de todo. Temas en cuanto a ideología, en cuanto a una forma de idea y creencia, nosotros vamos a tocar estos temas con cualquier persona en el diario vivir. Algunas personas pues van a decir, bueno, pues yo tengo la creencia y la idea de que yo quiero ser profesional, quiero ser un médico. Van a haber un grupo de personas que van a querer ser médicos y comparten la misma ideología. Otros que van a ser ingenieros, otros que van a querer ser abogados, otros que van a ser, etcétera. Entonces vemos acá cómo esas emociones, esas ideas, esas creencias, precisamente, se van a compartir precisamente de forma colectiva. ¿Por qué? Porque, repito,
en su momento, lo que es la ciencia política es una ciencia eminentemente social, por lo cual siempre vamos a tener nosotros a un grupo de personas compartiendo en sociedad. Muy bien. Tenemos entonces claro lo que es ideología, ya sabemos cómo nosotros pensamos, que no pensamos igual que todos, que cada quien va a tener precisamente a bien el poder tener sus propias creencias, sus propias ideas. Es por ello que ahora sí ya comprendemos acá precisamente a qué se refiere esta imagen, puesto que tenemos todos un cerebro, pero ese cerebro no va a pensar igual que todos, puesto que no somos una máquina. Es por ello que tenemos dos rostros. ¿Por qué? Porque uno va a tener una ideología y el otro va a tener una distinta. Muy bien, continuemos. Ahora ya hablamos un poco acerca de ideología política, ya vamos pasando de lo general a lo específico. Vemos entonces cómo cuando nosotros hablamos de ideología política, ya tenemos entonces lo referente a lo que es la ideología, que son esas creencias, esas ideas de forma colectiva acerca de un tema. Pero aquí ya le ponemos el tema, le ponemos entonces el tema que es política. Muy bien. ¿A qué se refiere entonces lo que es ideología política? Nos indica esta diapositiva de que se entiende por ideologías políticas a los conjuntos de ideas, postulados fundamentales que caracterizan a los partidos políticos en relación a cómo deberían de funcionar las instituciones de un Estado, una sociedad o una población. Muy bien, ya tenemos entonces lo referente a cómo definir una ideología política. Muy bien, dentro de esta imagen tenemos acá a una persona que tiene una bandera y que está defendiendo precisamente su forma de pensar, su ideología. Muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de ideología política, siempre estamos hablando de que son grupos de personas que van a tener las mismas ideas en su momento sobre determinado tema. ¿Qué tema? La política. Muy bien. ¿Y a qué se refiere la política? O sea, ¿cuáles van a ser esas ideas precisamente que van a tener esas personas, ese conjunto de personas? Nos indica precisamente de que se van a ver reflejadas precisamente en cuanto a cómo debería de funcionar el Estado o las instituciones de un Estado, una sociedad o una población. Y estas ideologías, por lo regular, nosotros las vamos a ver concentradas en grupos de personas que ya le vamos a denominar el nombre de partidos políticos. Muy bien. ¿Cómo entonces definimos un poco más o cómo ejemplificamos un poco más lo que son las ideologías políticas y cómo las vemos nosotros reflejados en nuestro diario vivir? Muy bien. Entonces, si ya salimos de lo general, de es pensar de cualquier tema, ahora vamos a concentrarnos en pensar, pero temas políticos, temas que tienen en su momento como fondo el Estado. ¿Cómo debería de funcionar el Estado? ¿Cómo deberían de tomarse decisiones dentro del Estado? Muy bien. Puede ser que yo tenga una ideología política en la cual yo diga, definitivamente estamos en un país pobre, en un país que la gran mayoría de personas precisamente son pobres. Entonces, mi ideología política, o sea, mi forma de pensar de cómo debería realmente funcionar el Estado o las instituciones de Estado, precisamente serían, no, definitivamente yo pienso de que las personas más vulnerables son las que tendrían que tener mejores beneficios. Ellos hay que apoyarlos. Esa es mi forma de, hagamos de caso, es mi forma de pensar, un ejemplo. Pero puede ser que otra persona diga, bueno, pues en mi caso no, definitivamente yo como profesional, como empresario, pues definitivamente mi forma o mi ideología política de cómo debería de funcionar el Estado, pues es el hecho de que yo como empresario pues tenga derecho a poder tener mi propiedad privada, de que se me exonere de impuestos para poder producir mucho más. Precisamente entonces acá tenemos dos puntos distintos. Y muchas veces nosotros lo vamos a ver reflejado en los partidos políticos, puesto que hay partidos políticos que tienen ya precisamente una forma de pensar, una ideología. Muy bien, les pongo como ejemplo.
no estoy haciendo propaganda a ningún partido político, sino quiero que hagamos énfasis en cómo han funcionado algunos partidos políticos dentro de lo que es la historia dentro del Estado de Guatemala. Ejemplo, si vengo yo y digo, bueno, pues yo tengo la idea de que hay que ayudar a las personas más vulnerables, a la población de una economía baja, pues si nosotros buscamos un partido político dentro de los que existen en Guatemala que precisamente tenga esas ideas, les pongo como ejemplo. Tal vez no es al 100%, pero es uno de los que se ha visto un poco más y que ha estado dentro precisamente del gobierno. Pongo el ejemplo de la UNE. La UNE en su momento, cuando estuvo el expresidente Álvaro Colón dentro del gobierno, pues apoyaba muchos programas sociales. Hablábamos de la bolsa, la bolsa solidaria, los comedores solidarios, habían escuelas abiertas, había muchos programas precisamente que iban enfocados a las personas. Bueno, algunos programas que realmente le facilitaban a todas las personas, mas no se ganaban ellos precisamente también como una forma de ellos incentivarse y también crear un poco. Bueno, pongo como ejemplo el hecho de programas sociales. Muy bien. Entonces, se identifica precisamente esa forma de pensar como ejemplo con la UNE. Ahora bien, ¿qué pasa entonces en el otro ejemplo? La persona que es profesional o bien que es en su momento ¿cómo se llama? Un empresario en su momento, entonces ahí nosotros vamos a tener que buscar qué partido precisamente político se va a referir a él. Y recordemos dentro de la historia, repito, del Estado de Guatemala, el partido PAN, cuando estuvo Álvaro Arzú en el poder, era un partido político que tenía la ideología precisamente del capitalismo, de crear precisamente oportunidades para el empresario, crecer la economía en su momento, pero no había tanto para lo que es en sí el sector más vulnerable. Vemos entonces cómo las ideologías políticas, repito, son esas ideas que van a tener las personas en conjunto, en grupos. Pero ¿cómo le vamos a llamar a esos grupos? Le vamos a llamar partidos políticos. Muy bien. ¿Y para qué? ¿Qué ideología? ¿Sobre qué van a pensar? ¿Sobre qué van a opinar? Van a opinar y van a pensar precisamente sobre cómo debería de funcionar las instituciones de un Estado. Muy bien. Entonces ya tenemos claro a qué nos referimos con ideología política. Pasemos a otra diapositiva. Vamos a hablar un poco acerca de tipos de ideología. Dentro de los tipos de ideología vamos a encontrar diferentes, pero nos vamos a concentrar en tres que son los principales, tres que hasta cierto punto van a tener también incluso diferentes subdivisiones. Muy bien, ¿qué ideologías? Nos indica, las ideologías políticas se dividen en tres grupos, los cuales a su vez se subdividen, nos indica. Número 1, ideologías de izquierda. Número 2, ideologías de derecha. Y número 3, ideologías del centro. Muy bien. Nos dice acá entonces esta imagen que nos ayuda precisamente a comprender un poco mejor esta diapositiva, que la tenemos acá, nos indica ideologías políticas. Tenemos acá ciertas imágenes como lo es el capitalismo. Ahí está el tío Sam, precisamente con la marca Coca-Cola como capitalismo. Precisamente tenemos ahí también a Che Guevara en su momento como representante precisamente de una ideología de izquierda, de una ideología social. Tenemos también, asimismo, en la parte baja, un cuadro donde tenemos una serie de cerebros. Los cerebros son iguales, pero sus formas de pensar son distintas. Tenemos entonces ahí algunas otras subdivisiones de estas tres ideologías, como la de liberal, socialdemócrata, una ideología ambientalista, una ideología neoliberal, una anarquista, comunista, socialista, etc. Vemos entonces cómo tenemos diferentes ideologías políticas. Muy bien, pero ¿a qué se refieren? ¿Qué es precisamente lo que busca cada una de estas ideologías? Estoy seguro que ustedes en algún momento pues han escuchado precisamente de este tema de izquierda, derecha, centro, precisamente en cuanto a, por lo menos, ¿a qué se refieren a la hora que se habla de este tipo de ideologías? Muy bien, cuando hablamos nosotros de una ideología de izquierda,
Cuando hablamos nosotros de una ideología de izquierda, precisamente vamos a enfocarnos a aquel tipo de ideología política que se va a ver reflejada en el socialismo, en el buscar precisamente el bienestar, como ya habíamos mencionado anteriormente, para los grupos más vulnerables, para los grupos en su momento con una economía baja. Vemos entonces cómo las ideologías de izquierda buscan precisamente el poder tener un equilibrio en general dentro de la población. Que si en su momento, pues yo tengo la oportunidad de tener un salario mínimo, todos lo tienen que tener igual. Que si en su momento yo tengo la oportunidad de tener un carro, pues todos lo tienen que tener igual. Las ideologías de izquierda entonces buscan una igualdad. Alguien no puede tener más que el otro. Todos van a tener las mismas oportunidades. Muy bien, vamos ahora a qué se refieren las ideologías de derecha. Las ideologías de derecha entonces son en su momento contrarias a las de izquierda, puesto que estas buscan precisamente el hecho de generar dinero, generar riqueza. Entonces, estas ideologías precisamente le van a apostar o apoyar precisamente al hecho de generar riqueza. Vemos entonces cómo se apoya aquí al empresario, cómo se le brinda precisamente una gran importancia al derecho a la propiedad. Vemos entonces acá que las ideologías de derecha son contrarias a las de izquierda. Y tenemos las ideologías del centro, que no van a ser más que aquellas que buscan el equilibrio entre las dos anteriores, que si bien es cierto pueden tener algunas características de izquierda, pero que también van a tener algunas características de las ideologías de derecha. Muy bien, continuemos. Diferencias entre ambas. Vamos a encontrar entonces, cuando hablamos nosotros del tema de la economía, cuando hablamos nosotros de la izquierda, como repito, vamos a tener una igualdad en la economía y en la riqueza. Esto nos va a dar precisamente un progresismo. Nos dice entonces acá la necesidad de repartir la riqueza. No pueden entonces haber personas con mayor riqueza. Tienen que ser todos igual. Va a haber un aumento de los impuestos para poder generar precisamente proyectos sociales a través del Estado. Va a haber mayor intervención del Estado. Ahora, ¿qué pasa con la derecha en cuanto a la economía? Nos dice que acá hay libertad, hay una tradición. Nos dice que es fundamental el derecho a la propiedad privada. Nos dice que va a haber una reducción de los impuestos para que la gente disponga de su dinero y el Estado debe intervenir lo menos posible. Muy bien. Cuando hablamos de política, en la izquierda vamos a tener una democracia más participativa, participación ciudadana, y va a haber una descentralización. En cambio, en la derecha vamos a tener una democracia más representativa, un orden y eficacia y un centralismo. En cuanto a la religión, en la izquierda nosotros vamos a tener un laicismo, o sea, la separación de la iglesia y del Estado. Se legisla contra los intereses de la iglesia. Ahora bien, en la derecha, la religión, el Estado favorece a la iglesia y sus valores tradicionales. Muy bien. Entonces acá, las diferencias en cuanto a la economía, la política y la religión entre izquierda y derecha. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de subclasificación podemos encontrar dentro de la ideología de izquierda? Vamos a tener el comunismo, el socialdemócrata y el anarquismo. Y dentro de la ideología de derecho podemos encontrar el liberalismo, el fascismo y el conservadurismo. Muy bien. Entonces, hasta acá el tema de hoy, jóvenes. Estamos con tiempo ya para poder únicamente ver lo referente a las preguntas de esta semana, las cuales son las siguientes. Pregunta número 1, defina la ideología. Pregunta número 2, defina la ideología política. Pregunta número 3, ¿cómo se divide la ideología política? Pregunta número 4, ¿a qué se refiere la ideología de derecha? Y pregunta número 5, ¿a qué se refiere la ideología de izquierda? Por favor, tomar nota de estas preguntas para poder llevar ustedes un control de lo que va a venir en sus próximos exámenes. Para mí fue un gusto compartir una clase más con ustedes. Desde ya les deseo éxitos en sus demás clases del día de hoy. Que tengan ustedes un feliz día.